A ver, justo te iba a decir eso. Ya. Ya está, listo. Bueno, iniciamos. Buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad. Y estamos iniciando. Les voy a proyectar este video para que lo puedan tener la primera parte de todo lo que es el concepto sobre ansiedad. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago esto 3 o 4 veces. Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Estas son las voces de personas que han sentido ansiedad. La ansiedad es una reacción común a eventos diarios, como tomar un examen final o hablar en público. Pero cuando la ansiedad lo hace sentirse muy incómodo y hace que la vida cotidiana sea difícil, entonces se vuelve un problema, o lo que llamamos un desorden. Lo sé, pues he vivido con ansiedad por mucho tiempo. Mi propia ansiedad se siente como si se tratara de todo. Me preocupan muchas cosas de maneras diferentes. Y tiene un gran impacto en mi vida. Me estreso sobre cosas que están a punto de suceder o que pudieran suceder, y eso hace que no me pueda enfocar en dónde estoy o con quién estoy. A veces mi corazón palpita mucho, hablo muy rápido y soy grosero con las personas. Mi familia se frustra mucho conmigo. Cuando en verdad es malo, siento un nudo en mi estómago todo el tiempo. Hasta me siento deprimido y quiero que me dejen en paz. Siento que si hago algo lo echaré a perder o algo irá mal, así que muchas veces prefiero evitarlo todo. Me siento mucho mejor quedándome en casa y tomando un trago. Resulta que la ansiedad es un síntoma común de la salud mental. Puede ser la señal principal del desorden generalizado de ansiedad, del que sufro, o desorden de ansiedad social, que es el miedo que se tiene de estar en público o conocer gente nueva. Para aquellos de nosotros con desórdenes de ansiedad social o generalizada, es difícil vivir como queremos. Algunas personas sienten ansiedad sobre cosas específicas. Le temen a las alturas, serpientes, arañas o algo más. A esos miedos se les llama fobias, y cuando las personas evitan esas cosas, la ansiedad se mantiene lejos. Pero cuando las personas no pueden evitar sus fobias, ese es un verdadero problema. Algunas personas sienten ansiedad y desorden de estrés postraumático o desorden obsesivo-compulsivo, lo que puede causar que las personas se sientan agobiadas con ansiedad. En estas condiciones, la ansiedad puede ser tan intensa que las personas son puestas en riesgo de suicidio y usan el alcohol o las drogas para enfrentarla. A veces sienten como si sus vidas se hubieran detenido. Soy uno de los que tienen suerte. Un doctor me recomendó un tratamiento que me ayudaría, y lo hizo. Ahora entiendo cómo se siente mi ansiedad cuando sucede, y qué puedo hacer al respecto. Aprendí algunas buenas habilidades para enfrentar problemas, y el solo nombrarla me ayuda a mantenerlo en perspectiva. A veces mi ansiedad se puede volver muy grande, pero no parece durar tanto como solía hacerlo. Mi ansiedad era tratable. Para la mayoría de las personas, esto es cierto. Puede recuperar su vida a donde quiera que esté. Lo sé, porque yo recuperé la mía. Listo, ya. Habiendo visto el video, vamos a continuar. Ya. A ver, a ver. Ya, acá está. Según lo que hemos visto en el video,
pues la ansiedad, si se dan cuenta, no tiene una sola forma. La ansiedad se manifiesta de diferentes formas y es que la ansiedad en sí, aunque van a encontrar muchas teorías, muchas definiciones, aunque van a encontrar mucha teoría, muchas definiciones, es un síntoma, es un trastorno, es una alteración del pensamiento, en realidad todo tiene su razón, o sea, de ser y a la vez va a ser parte de. Eso lo voy a explicar ahorita en este árbol. Así se llama el árbol de la ansiedad. Pero lo que quiero que entiendan es que no hay una definición exacta. No es que la ansiedad sea como la diabetes, que la glucosa elevado más de 90 ya es una prediabetes, más de 100, 110 ya es una diabetes. No es así, no hay una determinación exacta. Pero ¿por qué hablar de esto? Porque es algo que aqueja constantemente desde los grandes hasta los pequeños. Y ahora vamos a conversar el cómo es que aqueja, ya que los tiempos van cambiando, la tecnología también, si bien es cierto, se puede utilizar para bien, pero también contribuye a parte de la ansiedad si es que no se utiliza de manera adecuada. Entonces, por eso, porque los tiempos han cambiado, porque hay mucha frecuencia de personas que vienen por ansiedad, que piensan que tienen un problema cardíaco o que tienen un problema gástrico o que tienen alguna otra enfermedad y en realidad su foco es la ansiedad. Justo por eso es que este tema es tan importante. Ahora, dentro del árbol de la ansiedad vamos a empezar tal cual una planta. Cuando la sembramos, ¿dónde vamos a sembrar la planta? En la tierra. La tierra en realidad para nosotros va a ser esta parte donde está todo el acúmulo de las creencias. La tierra con el abono va a ser las creencias. Todas estas creencias que desde pequeños nosotros vamos adquiriendo. No sé si se acuerdan, en las primeras exposiciones que di, hablé sobre salud y enfermedad. Y hablé una parte importante que era no solamente el autoconocimiento que nos libera de la enfermedad, sino también el liberarnos de la enfermedad también es liberarnos de ciertos estigmas o ciertos pensamientos de la familia y luego de la sociedad, ciertas características o ciertas ideas que en realidad pues nos llevan a enfermarnos en vez de tener la salud. Entonces, esta parte de las creencias es muy importante, porque si nuestras creencias son creencias que van a ser fácilmente frágiles o fácilmente eh, manipuladas, pues este abono o esta tierra nos va a dar un árbol o una planta ineficiente. Y ahí vamos a explicar. Las creencias, no solamente las creencias en sí son buenas o malas o nos van a dar una buena tierra o una mala tierra, sino también qué más le vamos agregando. Si ustedes comparan todo esto del mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos con este árbol, se darán cuenta que las plantas cada cierto tiempo hay que regarlas, hay que darle ciertas vitaminas, adicionarle abono, adicionarle nitratos. Es lo mismo que hacemos con nosotros, con nosotros. Podemos agregarle entusiasmo, podemos agregarle cosas buenas, pero en el mundo que estamos, casi siempre lo que agregamos es empezando mala alimentación, malos pensamientos, las noticias que nos generan a su vez ya directamente la ansiedad y los miedos que desde pequeños nos inculcan, ¿no? No vayas por ahí que te va a llevar el cubo. O cosas como el miedo hasta para expresarse, ¿no? La mamá está hablando por teléfono y le decimos al niño, no hagas bulla porque estoy hablando por teléfono. Y si por ahí se ríe fuerte, no te rías, estoy hablando por teléfono. No lo hacemos por algo malo, pero sin querer estamos generando este miedo, estamos instaurando en el pequeño que su nivel de creencia
se vaya distorsionando. Van a creer que la risa no es buena, que la risa se tiene que apagar. Entonces todo esto, las creencias alteradas, principalmente por los diferentes miedos que uno pueda generar, desde mamá, personas ajenas, los amigos también, van generando miedos, van generando inseguridades, causa un estrés. Este estrés va a generar que no solamente el árbol de todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, se vaya hacia el exterior. O sea, vamos a empezar a exteriorizar todo lo que nosotros somos. Con el estrés también exteriorizamos todo lo que somos. O sea, si no hay el estrés, lo vamos a exteriorizar, pero casi siempre en estos momentos, todo lo que sale de nosotros va dirigido con estrés. Entonces, en el colegio, porque es algo que ya se exigencias, las restricciones, todo nos lleva a tener un nivel de estrés constante. Y ahí es cuando nace la ansiedad. Primero pequeñita, como todo, nace chiquito, uno no se da cuenta, el niño por ahí me duele la cabeza, duerme más de lo debido, por ahí no quiere comer, y esto ya es un proceso ansioso del niño. Pero como es niño, uno lo minimiza y dice, no, seguro que es por maña, seguro que no quiere comer, no quiere ir al colegio, y vamos minimizando su proceso de ansiedad. Y cuando estamos grandes sucede lo mismo. De pronto ya el trabajo no es con el mismo entusiasmo que era antes, cuando iniciamos. Ya se va tornando algo pesado, se va tornando algo dificultoso, ya nos agobia. Todo eso es porque ya iniciamos un proceso de ansiedad. Y la ansiedad, como les dije, se presenta de distintas maneras. Se presenta desde un proceso de tip que podemos estar haciendo un movimiento repetitivo o de repente con el lapicero los niños, hasta un proceso de pánico donde algo nos genere tanto terror que de repente no salgamos de casa, lo que es la agorafobia, que no queremos salir o no queremos salir de un lugar que nos parece seguro. Puede ser casa o puede ser otro lugar, de repente el colegio. Entonces, esta ansiedad en realidad no se queda solamente en lo que nos han dicho, que la ansiedad se queda como que eh, una respiración acelerada, ¿no? Es lo normal, lo que nosotros vemos como una ansiedad, la ansiedad, pero no, la ansiedad va más allá si es que esta no se trata. Y además va a depender de otros factores, genéticos, la alimentación, vamos a ver cómo cumple un papel importante. Además, si es que hay enfermedades agregadas, si es que, como dice acá, si es que ha habido un trauma, si es que ha habido algún tipo de resistencia a algo y se nos ha forzado. No queríamos, por ejemplo, hacer la tarea y se nos forzó. Por eso es que ahora hay técnicas de cómo hacer que el niño se estimule a hacer la tarea. La idea no es forzarlo, sí tiene que cumplir, pero hay estímulos para nosotros poder cumplir ese objetivo de que el niño haga la tarea. La baja autoestima, constantemente. Hay una historia que me gustó, no me acuerdo quién me lo contó, y creo que está en internet también, de una persona que a su hijo le decía todo el tiempo cuando su hijo pues jugaba fútbol. Y cada vez que salía a la cancha a jugar al fútbol, el papá lo agarraba y le decía, ay, tontín, ya, anda, tontín, seguro que te vas a caer. Y el niño se caía. Y así, hasta que pues alguien se dio cuenta de eso y este alguien era un terapeuta y le dijo, no, estás haciendo, tu hijo te quiere tanto que tu hijo en realidad te va a hacer caso y estás haciéndolo que se predisponga a cometer este error, a caerse y a sentir que él es un tonto. Eh, lo que le aconsejó fue que cambiara esa técnica y que le dijera que era muy inteligente. Gatito, perdón, mi gatita. Ya, y que era muy inteligente, que le dijera, sí, tú eres inteligente, tú vas a lograr meter un gol, tú vas a ser el mejor de la cancha.
y tan solo cambiar esa versión, decirle cosas que le subieran la autoestima, que sean cosas buenas para él, pues cambió toda la historia. Ya el niño ya no se caía, empezó a ser mejor, empezó a meter goles. Entonces, ¿cómo puede cambiar lo que le decimos a alguien, las palabras que utilizamos a alguien, cambia la forma en la que ellos mismos se ven y en la forma en la que actúan? Así que la autoestima es muy importante trabajar. Desde uno, lo personal, pero también a nuestros hijos, a las personas que estén a nuestro alrededor, trabajar en su autoestima. La desconfianza, bueno, muy relacionado, la acumulación de emociones. Yo siempre explico a mis pacientes, ¿no? La risa es la emoción que más se nota, porque hasta cuando uno se aguanta, no se puede aguantar y explota pues la risa, ¿no? Hasta los cachetes se inflan y ¡pah! Explota. Entonces, esa manera es la que en la risa uno puede ver la energía que uno no puede contener, porque uno al final termina emitiendo toda esa energía y a veces hasta escupimos por tratar de aguantar esa risa. Ya ese aguante de risa nos demuestra que una emoción no se puede retener. Cuando uno retiene la emoción tal cual la risa que uno se la aguanta y sale disparado, va a ser lo mismo con cualquier otra emoción, solo que no lo sentimos. La tristeza, no llores, no llores, sé fuerte, no llores. El niño o el adulto se aguanta, pero ese no llanto no es que va a desaparecer, no es que lo controlemos, ese no llanto se va a ir a otro lado, se va a acumular en otro lado y nos va a ocasionar otro problema. Igual la cólera, por tratar de ser empáticos, ahora nos han enseñado a que la cólera está mal, a que no debemos mostrar cólera, que eso es algo irracional. Pero hay maneras de mostrar la cólera, pero sí sacarla, porque no es adecuado mantener esta emoción, ya que igual que la risa, eso va a salir y si no sale, es una energía que se contiene y se va a quedar dentro de nuestro cuerpo. Los desequilibrios, desde corporales, ¿no? Un desequilibrio de una mala alimentación. La gente me suele decir, no, pero no me ha pasado nada. Sí, es cierto que aparentemente puede que no pase nada, pero dentro el cuerpo está reaccionando con cetonas, con la parte tóxica, con una mala digestión, con un mal nivel hormonal y así. Y uno no lo nota porque casi todo uno lo suele normalizar. Uno suele tener síntomas que más calor, que va subiendo de peso, pero uno va normalizando todos esos síntomas y al final esta normalización nos hace creer que estamos bien, pero no nos damos cuenta que sí estamos cambiando y que sí hay una alteración de nuestro cuerpo. Entonces, esto de desequilibrio también hay que prestarle mucha atención, ya que muy pocas personas, todos suelen normalizar estos desequilibrios y es algo que debemos cambiar. La codependencia, esto es algo que se da, que muchas veces es retroalimentativo, porque se da como consecuencia de la ansiedad, pero a veces también el que alguien nos haga codependientes, o sea, que no tengamos esa capacidad de decisión, también genera ansiedad. Y la ansiedad va a generar a su vez más codependencia. Entonces, es como que uno se va alimentando del otro y así sucesivamente. El perfeccionismo. Nos enseñan actualmente, no sé competitivo, sé perfeccionista, y sin embargo no sabemos ni siquiera qué es la perfección, ¿no? No sabemos, o sea, para nosotros la perfección es lo que el resto diga, sin contar con nuestras propias decisiones o lo que nosotros pensemos o cómo queremos que algo sea, sino la perfección va desde fuera. Y es algo que se tiene que ir modificando para el respeto de los logros de cada persona y la visión y la percepción de cada persona. Esto es algo que se ha tocado durante años, pero irónicamente pues no se hace caso y se sigue tomando desde fuera, ¿no? Lo que la gente diga es lo que casi siempre se sobreexige a los niños, sobre todo, ¿no? Que están en todo el desarrollo. El control es algo
natural, sobre todo cuando hay liderazgo, los padres, los líderes quieren tener el control de la situación y eso no solamente afecta a los involucrados porque no se desarrollan, sino a la persona que tiene el control, ya que esa persona no tiene descanso y en algún momento eso va a cansar y en algún momento va a cobrar su resultado, que probablemente sea un desgaste físico y que éste lo lleve a una ansiedad. La evitación y negación. Esto ya un poco como resultado, también sucede como una antesala, pero un poco más es el resultado de un proceso ansioso donde no se siente comprendida la persona. Y al no sentirse comprendida se va alejando del grupo, se va alejando del grupo social, ya sea de la misma edad o ya sea del, qué sé yo, de la misma área geográfica o de la misma cultura. Se van alejando porque no se sienten conforme con el grupo. Y las obsesiones, ¿no? Las obsesiones que pueden ser chiquitas, que no se noten, que de pronto todo esté bien acomodadito o que todos mis cuadernos sean rojos porque me gusta el rojo o toda mi vestimenta sea de un solo color, que a veces no lo relacionamos, pero puede ser. Como esto es algo del comportamiento, no estamos diciendo que todo esto sea que uno es ansioso, pero sí pueden de repente tener algunos rasgos de algunas cosas que los estén llevando a un estrés y que los puedan llevar a una ansiedad. Entonces, sí es importante evaluar, observar. En la primera parte del taller, lo vuelvo a mencionar, yo hablé, como les dije, ¿sí? Bueno, en la primera parte les hablé de, lo primero fue el autoconocimiento. Si uno se conoce, si uno lleva el control de sí mismo, lo que venga después va a ser mucho más fácil de sobrellevar, porque uno sabe que va a haber diferencias entre mi caso, la Kemi de ayer, de hace un año, a la Kemi de hoy. De pronto me empiezan a salir ronchas, o de pronto tengo más hambre, o de pronto ya no quiero salir mucho. Entonces, ¿qué cambios estoy viendo en mí misma? No podemos dejarnos de lado. Y eso es algo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos más observando hacia afuera que observándonos hacia nosotros mismos. Y esto es muy importante, ya que todo esto son síntomas, son características, pero ¿a qué nos puede llevar? ¿Qué puede florecer de eso? Pues ser una persona hipocondríaca que dependa de los fármacos, porque uno nos hizo efecto, pero pasó un mes y ya no nos hace efecto. Entonces queremos otro fármaco y juntamos dos. Y de pronto el fármaco dice que tiene algunas cosas de contraindicaciones y las sentimos y empezamos porque hay ansiedad. Entonces estamos buscando el cómo resolver cosas, pero a la vez entrando en un círculo vicioso que no podemos salir. Las fobias, el pánico, como les dije, la agorafobia, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, eso de ya cerré, no, mejor reviso, ya me voy, no, mejor vuelvo a revisar. Es una de las características, pero hay muchas otras más. Es una de las más clásicas dentro de lo que se habla del TOC, pero en realidad el TOC tiene muchos más niveles, desde más bajos hasta más altos, y, y hay mucha variabilidad, pues, ¿no? Los estrés postraumáticos y también lo que son las alteraciones por cultura. Hay alteraciones por cultura porque los cambios de cultura hacen una diferencia. Los más estudiados son los de África, pero si nosotros ponemos un poquito más de atención a aquellas personas que sufrieron, bueno, que ya quizás son los hijos o los nietos que sufrieron el terrorismo aquí en el Perú, también tienen procesos de ansiedad no resueltos y que probablemente le han pasado a los hijos y sus hijos a los nietos. Entonces, allí también hay problemas de falta de acople, acople me refiero a la sociedad, de sentirse desplazados en ciertos momentos. Entonces, muchas veces la ansiedad también se da por la diferencia de cultura, por ya sea de esa época o ya sea, por ejemplo,
rituales espirituales que salir de su cultura los hace tener un proceso de ansiedad. ¿Sí? ¿Se me escucha? Les hace tener un proceso de ansiedad. Y este proceso de ansiedad pues se manifiesta con múltiples características. Ahora, quiero dejar claro nuevamente que la ansiedad no es que va a tener todo esto o no es que va a ser todo esto como resultado, no. La persona que tiene ansiedad puede ni siquiera manifestar su ansiedad. Pueden haberle enseñado dentro de su comportamiento y su pensamiento, los padres o el colegio o la sociedad les ha enseñado que no muestren su ansiedad. No muestran la ansiedad y de frente muestran la enfermedad, un TOC, una crisis de ansiedad, que no es igual que la ansiedad. La crisis de ansiedad ya hay manifestaciones clínicas. Entonces, eso es algo que quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque si bien yo les estoy dando todos los conceptos, pero tiene que quedar muy claro que estos son conceptos que ustedes pueden con ello guiarse, pero tienen que sí o sí ir a un especialista, porque el especialista no solamente los va a describir, este árbol es genérico, pero el especialista va a describir desde acá, por ejemplo, a qué creencias tiene y qué miedos han afectado esas creencias o qué miedos han alimentado esas creencias. He llegado a un punto de estrés. ¿A qué punto de estrés? Un estrés físico, mental. Entonces, la persona adecuada, la persona que esté preparada, les va a hacer todo el proceso de indagación para saber qué es lo que tienen ustedes, ya que aquí estamos hablando de lo más común, pero también si es que acá una persona tiene una glucosa elevada, de repente todo tiene alta autoestima, es muy confiado, de repente todo está bien, pero solo su glucosa es la que está mal. De repente solo eso es. Entonces tenemos que ver claramente que la ansiedad no es algo que podamos simplemente, yo tengo esto. No, tenemos que ir al especialista para que podamos armar a detalle todos nuestros antecedentes y todos los problemas que nos pasan. Ahora, como yo les dije, hay tipos de ansiedad. Estos son solo 13, pero en realidad van a encontrar en internet más de estos, ¿no? O sea, muchos más. Pero esto es ya el resultado de síntomas que ya han ido presentando y no le hemos hecho caso. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación, que hay cosas que se van a evitar, ¿no? Pero hay otras cosas como en el caso de la separación, que más se da pues en los niños que pierden a papás, ¿no? Que niños huérfanos. Aquí se da esto, el mutismo selectivo, que hay una parte genética en esto y una parte social también, donde la persona empieza a desligarse justamente de la sociedad, lo que les decía antes, de que no va acorde con la parte social y la persona sale de este grupo, ya sea cultural, ya sea de colegio. Las fobias específicas, fobia a la araña, fobia a los aviones o a las alturas, los trastornos de angustia, ¿no? Todo esto, todo, ustedes pueden leer cada uno, este es el de la parte cultural, pueden leer cada uno y algo que es constante en esto y que ustedes lo van a notar es que hay un pensamiento repetitivo y el problema, por eso es que acá en todas las fotos de ansiedad casi van a notar que los dibujitos o las fotos se están tocando la cabeza porque es parte de la biología de la ansiedad o del mecanismo biológico de la ansiedad. Sucede que casi todas las personas ansiosas en diferentes estudios se ha visto que la persona tiene un pensamiento constante y este pensamiento constante no es el problema. El problema es que el pensamiento, uno está alrededor constante, bueno, valga la redundancia, uno está alrededor del pensamiento. Hay un pensamiento, supongamos, que sea, va a haber terremoto, porque acá pues en Pisco, yo estoy en Pisco y en Pisco hace algún tiempo hubo terremoto.
¿Y qué pasaría si, porque ya pasaron como 15 años del terremoto, qué pasaría si desde que hubo el terremoto hasta este momento yo estaría pensando, va a haber terremoto, va a haber terremoto, va a haber terremoto? El problema no es el pensamiento, el problema es que yo alimento el pensamiento todos los días creyendo o alimentando que es certero, que sí es cierto que va a haber terremoto. Y eso es lo que pasa en casi todos. Digo casi porque sí hay algunos trastornos que son, como les dije, más metabólicos, como diabetes, artritis, también causan la ansiedad, pero hay otro proceso. Pero en la mayoría, el 80% de los procesos por ansiedad son porque uno alimenta constantemente el pensamiento y llega al punto de hacerlo cierto. Llega al punto de hacerlo tan cierto que uno se inventa historias. O sea, crea toda una fantasía alrededor del pensamiento. Lo más claro lo han descrito en diferentes literaturas, sobre todo literaturas, sobre todo literatura, eh, todo lo que es no es ciencia ficción, esto es, digamos, cuentos, narrativa, eso es. Toda esta parte literaria narrativa, hay diferentes eh, narrativas que nos van a contar sobre estos tipos de ansiedades y esto nos demuestra que aunque recién le estemos prestando atención, esto viene desde mucho antes. En Alicia en el País de las Maravillas, con zapatos rojos, zapatos azules, si leyeron el libro o si vieron la película, porque esa es una de las diferencias. En este contexto de esta película o libro, pues nos cuenta cómo esta chica entra a un mundo de fantasía y es un mundo repetitivo, donde constantemente hay situaciones que la ponen en indispuesta, en situaciones que ella no está acostumbrada, en cosas que escapan de lo normal. Y al principio ella trata de adaptarse, pero luego pues es tan cíclico y es tan dañino constantemente como el conejo. Es casi en toda la película. Es como que el pensamiento constante de que algo existe. Él es esa representación de ese pensamiento constante. Y todo el resto es toda la historia que ella se creó a partir de la ansiedad. Y todos hacemos eso. Todos tenemos un pensamiento constante que al final creamos una historia, pero se puede trabajar. Porque, y hablo de todos los que hemos sido o somos ansiosos. ¿Por qué? Porque si se sigue manteniendo este proceso de ansiedad, vamos a tener alguna de estas enfermedades o quizás otras, pero vamos a tener una consecuencia. Ahora, esto es referente pues a la parte, aquí, a la parte de ansiedad, los tipos, quería hablar un poquito de cómo se da y que también es algo particular, por eso no he ahondado como en otros temas de la parte la parte patológica, fisiopatológica. No, la fisiopatología no le he tocado porque en realidad esto es muy particular, el cómo se da. Puede empezar de una manera, puede darse uno o dos síntomas en algunas personas, pero en otras puede ser muy florido. Entonces, aquí pues hay que analizar mucho a la persona en particular. Por eso les hablaba en un principio de que es importante autoevaluarse, pero también es importante acudir a las personas específicas, a a los profesionales específicos, en, a los profesionales específicos que nos den la solución de nuestro problema, porque la ansiedad no es como un virus que a todos nos va a dar igual. La ansiedad es muy particular de uno. Ya, ahora he puesto esta parte que está bastante investigada, pero muy pocos lo mencionan. He visto algunos como María Alonso Puig, es un neurólogo, y él lo menciona mucho, mucho, y es algo de lo que no hablan
hacía como que Voz Populi no. Es algo que lo habla él y que por ahí uno que otro profesional, pero sí ya está investigado desde los resultados y se han hecho experimentos incluso con ratas y cuando se hacen experimentos con ratas ya se ve la parte biológica. Entonces sí hay todo el contexto científico para hablarles de esto, si no, no les hablaría. Entonces, ¿qué quiere decir la función del sistema nervioso central? Vamos a hablar del sistema nervioso central en conjunción con el sistema digestivo, pero el sistema digestivo no como órgano, sino como microbiota. Lo que sucede dentro del sistema digestivo, todo este metabolismo, toda esta síntesis de todos los metabolitos y todo esto, hace que nosotros podamos captar los nutrientes y poder llevar los nutrientes a cada parte de los órganos. Eso lo he explicado en otros talleres, que es como si fuera algo grandote y el intestino, el estómago, todo, porque, bueno, tienen diferentes funciones en realidad, pero vamos a poner como que todo el sistema digestivo se encarga de cada achicarlo, 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 hasta que es capaz de pasar a la sangre e ir pues a cada órgano. Eso es lo normal, lo que todos conocemos y que nos da, gracias al estómago, a todo el sistema digestivo, tenemos pues todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos. Eso es lo normal. Pero nosotros también tenemos bacterias que, bueno, en la parte de la microbiota se llaman bacterias positivas, bacterias que nos ayudan de diferentes maneras. Uno es activando directamente el sistema nervioso central. Lo activa directamente mediante el vago, que es un nervio, lo activa. O sea, todo aquí, el estómago, todo tiene diferentes nervios que se van conectados a ese y a otros nervios, pero principalmente a ese. Entonces, directamente el cerebro está recibiendo un estímulo. Segundo, esas sustancias que llegan a la sangre activan una parte hormonal y la parte hormonal también nos ayuda a tener buenos procesos o malos procesos de acuerdo a cómo estemos trabajando nuestra digestión. Todas esas hormonas pueden ser buenas o malas para el cerebro. Entonces también hay una conjunción también hay una conjunción de la parte digestiva hacia el cerebro. Y por último, que las propias bacterias van a emitir citoquinas. Las citoquinas son compuestos que nos ayudan a la inflamación, o sea, a desinflamar, que nos ayudan a mantener la inmunidad elevada. Entonces, si ya tenemos tres cosas que nos están diciendo que hay investigación, que sí hay relación con el sistema nervioso central y con el sistema digestivo, entonces hay estudios ya específicos sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el estrés, de cómo curar mediante el sistema digestivo al sistema nervioso central. ¿Por qué no se habla de esto? Porque, claro, es mucho más, vamos a decirlo, mucho más fácil que las personas no tengan esta información, porque lo que se ve ahora es mucho la venta de cosas que maltratan nuestro sistema digestivo, desde medicina, química, hasta productos bebibles que tienen un contenido de azúcar muy alto, y yo ya les he explicado en diferentes momentos que el azúcar es dañino, el azúcar refinado, no el azúcar de los productos de la fruta, no el azúcar de la caña de azúcar, no, hablo de los productos refinados del azúcar. Además, todos estos productos que tienen conservantes, preservantes, y yo siempre, bueno, no es la primera vez, por eso digo siempre, y quizás les vuelva a repetir, que
es un claro ejemplo, ¿no? ¿Cuánto les dura una galleta o un pastel que ustedes hagan en casa? Me dirán 5 días, 6 días, sin comer, claro, pues, ¿no? Porque si está muy rico se lo comen y ya está. Pero sin comer, ¿cuánto dura? 5 días, 6 días, y ya se empieza a poner durito. Ahora, ¿cuánto dura esos quequitos que venden en la tienda? ¿Una semana? ¿Un mes? Casi todos duran un año. Vamos a ponerle 6 meses. Ya, vamos a hacer buenos 6 meses. No es igual 5 días a 6 meses. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué este dura más y por qué el que nosotros hacemos en casa no dura? Pues porque este tiene tantas cosas. Gente, pues lo hacen durar, pero todo eso es lo que procesa nuestra microbiota. Tiene que procesar, tiene que trabajar duro para en realidad combatir, ¿no? Porque hay nutrientes ahí, pero están envueltos de todos estos preservantes y conservantes que ellos tienen que ver la forma para recién adquirir el nutriente. O sea, todo el trabajo que le hacemos realizar a nuestro sistema digestivo. Hay eso, los alcoholes y muchas otras cosas más que pueden alterar. Ahora, yo no digo no coman nada de eso, porque, bueno, es difícil, pues, ¿no? Con toda la facilidad que en los kioscos uno va a la tiendecita y está lleno de gaseosa, de todo, es difícil, pero sí se puede poner objetivos. De repente vayan dejándolo poco a poco, les he hablado de eso también. Un objetivo grande se logra con objetivos pequeños. Ya, tomo todos los días gaseosa. Pues empiecen, aunque sea dejando un día de tomar gaseosa. La siguiente semana, 2 días. La siguiente semana, de repente ya intercalado. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. La siguiente semana ya tomen solo 2 días. Y así hasta que logren tomar una vez por semana. Luego que ya tomen una vez por semana, pónganse el reto de cada 15 días. Y así van aumentando, van aumentando, van aumentando, hasta que lleguen al punto de que ustedes poco a poco ya vayan dejando las galletas, la gaseosa, poco a poco. Y sí se logra porque sí, yo he participado en ese cambio yo misma y de otras personas y sí se logra, es cuestión de voluntad. Claro, no es fácil, pero hay muchas cosas que no han sido fáciles en la vida y las hemos logrado, solo que nos perdimos un poco de esa idea. Cuando empezamos a caminar era difícil, solo que todos nos olvidamos de eso, pero era difícil, nos daba miedito, cuando éramos bebitos, obviamente, pues no, nos daba miedito, las piernitas nos temblaban, de pronto un pasito con miedo y nos temblaba ese pasito, igual nos daba miedo, de pronto nos caímos, pero persistimos y dimos otro paso, nos levantamos, dimos otro paso, otro pasito, por ahí mamá nos ayudó, tal vez no, y avanzamos, de pronto ya estábamos caminando, pero sí costó, sí costó. Entonces, si nosotros queremos, hay cambios que tenemos que hacer, si es que realmente queremos tener la salud adecuada. Entonces, la salud adecuada y la salud que nos mantenga tranquilos, que no nos mantenga incómodos, porque al final lo que yo les recomiende, pueden hacerme caso o no, pero lo que venga, el dolor, el malestar, el estrés o lo que venga, lo van a tener ustedes, no yo. Entonces, las recomendaciones en realidad son para que no lleguen a ese punto, ni de ansiedad, ni de ninguna enfermedad, o mantener la enfermedad en un estado donde se pueda controlar. Entonces, esa es la idea. Y en el caso de la ansiedad, vuelvo a repetir, ¿no? La parte del sistema digestivo es muy importante. Esta es la parte de una microbiota sana, donde las células y la parte de las bacterias están conviviendo tranquilamente y no hay ningún conflicto, no hay nada, ni siquiera inflamación.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay estrés o enfermedad? Pasan dos cosas. Hay dos maneras en la cual uno puede malinteraccionar con la ansiedad. Uno es cuando hay una mala alimentación. La mala alimentación hace que la microbiota no se pueda alimentar bien y haya una mala microbiota. Aumenten las bacterias negativas, las que empiezan a hacer daño, va a haber más inflamación porque nuestro cuerpo va a reaccionar, nos va a defender de esas bacterias malas y va a haber todo un proceso de inflamación y al final, como les dije, esas bacterias activan directamente el cerebro. Entonces, directamente van a activar al cerebro diciéndole, oye, aquí hay una lucha, hay una pelea, actívate para empezar a enviar más soldaditos, más defensa a esa zona. ¿Y qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico está allí y del resto se olvida. Entonces, porque está ahí y ahí tratando de salvar toda nuestra microbiota, está allí en todo el sistema digestivo y del resto se olvida y por eso a veces nos enfermamos. Comemos bien y nos enfermamos. Tenemos buenas, aparentemente buena hemoglobina, buena todo, y nos resfriamos feo. Entonces, esa es una manera, pero también una, una manera es de acá, de la microbiota al cerebro, pero otra también es del cerebro hacia la microbiota. ¿Cómo? Teniendo pensamientos negativos. Ya se ha visto, ya se ha estudiado que cuando las personas tienen pensamientos negativos, la microbiota cambia. Me van a robar, me van a robar, me van a robar. Es tan constante y tanto le estamos dando ese pensamiento que empezamos a segregar más ácido. Es como cuando vamos a una entrevista de trabajo y estamos nerviosos porque es una entrevista importante y estamos pensando, me contratarán, no me contratarán. Ahí es claro, porque ahí estamos nerviosos y ¿qué pasa con el estómago? Empezamos, nos arde. Empieza como que ahí el estómago. A veces no le hacemos caso, pero ahí algo pasa con el estómago. Salimos de la entrevista y nos da un hambre. Entonces sí, los pensamientos sí tienen una conexión directa con todo el sistema digestivo y específicamente con esta microbiota. Ahora, ya hablándoles de todo esto, como les dije, les he hablado de manera genérica, pero les he dado pautas como para que ustedes se den cuenta de lo importante que es el buen trato, la autoestima y todo ello. Pero aparte de ello, ¿cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico es desde la parte psicológica, están ellos facultados para dar un diagnóstico de ansiedad, así como la parte psiquiátrica y también la parte neurológica. En la parte neurológica es muy interesante porque dentro de las alteraciones de la ansiedad, como yo les dije, hay una parte hormonal. Toda la parte digestiva, ya una vez que la convierten en chiquitito y pasa al torrente sanguíneo y activa la parte hormonal, esa parte hormonal se puede verificar y los neurólogos lo hacen. Los neurólogos investigan la serotonina, el GABA y pueden ver la cantidad de alteración que hay a nivel hormonal. Claro que sí es importante también si es que no tenemos un neurólogo y tenemos un psicólogo, pues ellos están facultados para atendernos en estos procesos de ansiedad. Ahora, tratamiento. Todo esto yo siempre les doy un tratamiento natural y casi siempre hablo del tratamiento psicológico. Y aquí hago una pausa porque varias personas me han preguntado, ya que de aquí, a partir de las 5 terminamos, ya son las 5, faltan minutos. A partir de las 5 hasta las 12 de la noche, yo doy todo lo que son consultas gratuitas por WhatsApp. Y me han preguntado qué tipo de consultas. En realidad, las consultas son a nivel médico. O sea, las consultas que yo hago, por eso es que la parte de ansiedad lo he tratado más por el lado biológico, pero también toco la parte un poco emocional y un poco de los trastornos. Pero aparte del ámbito médico, yo sí tengo estudios sobre psicología, psicoanálisis, fitoterapia. Por eso es que
uno todo en realidad. No es que solo me encargue de atenderlos, en este caso ahora que va a ser gratuito, atenderlos solo en el campo de la medicina y la medicina química. No, yo he estudiado diferentes cosas para poder atender de manera adecuada a las personas. ¿Y por qué digo de manera adecuada? Porque sí es cierto lo que dice acá. Hay muchos procesos que inician con un proceso de ansiedad o un proceso psicológico y hay otros que de repente no inician, pero terminan con un proceso psicológico. Entonces, como, como profesionales de la salud, ahora muchos bueno, de mis colegas están optando por esto, por estudiar algo más completo. No somos muchos todavía, es lamentable, pero sí queremos tener un enfoque más completo, ya que las enfermedades son completas. Entonces, hago este preámbulo y ahora sí les hablo sobre el tratamiento, la parte psicológica y la parte fitoterapéutica. Primero la psicológica. Esta parte es la psicológica. El tratamiento conductual. Tenemos que cambiar nuestras formas de cómo hacer las cosas y esto yo lo estoy diciendo de manera general, pero en realidad el terapeuta tiene un tratamiento específico porque existen muchas terapias conductuales, yo les he enseñado algunas y como hay muchas, en realidad el especialista va a ver cuál es para ustedes. Pero ¿en qué consiste el conductual? En cambiar, como dice el nombre, la conducta, las acciones que hagamos. Por ejemplo, nosotros nos provoca un chocolate, nos paramos, vamos, compramos el chocolate, lo comemos, nos echamos. Pues ya está visto que cuanto más placer le demos a nuestro cerebro va a tener más dispersión, va a tener más procesos de ansiedad, va a tener más predisposición para estar en el estrés. Yo no digo no coman un chocolate, pero pospongan ese premio, pospónganlo. No coman, si en el momento les da ganas de comer un chocolate, pues cómanselo, no en el momento, a la hora, al siguiente día, y que no sea constante, porque si hoy día te provoca un chocolate, y mañana también, y así siguen todos los días, pues estamos constantemente premiando a nuestro cerebro, y nuestro cerebro se acostumbra a la complacencia, a que siempre le demos placer. Por tanto, cosas que aparentemente no nos dan placer, como leer, como estudiar, pues no nos va a llamar la atención. Entonces nos quejamos a veces de los chicos, ¿por qué no quieres hacer la tarea? Pero constantemente estamos permitiendo que ellos estimulen a su cerebro con premios. Entonces, este tratamiento conductual de eso se trata, de ir cambiando ciertas conductas. Una de ellas es eso, cambiar la conducta de premio. Otra puede ser el cambiar la conducta sobre ciertas cosas que ahora tenemos, como por ejemplo el teléfono, ¿no? El constante uso del teléfono. Podemos cambiarlo, reducir las horas. Y muchas personas me dicen, no, pero la tecnología ayuda un montón y los chicos ahora con la computadora. Sí, pero eh, no porque algo sea aparentemente bueno, no quiere decir que lo podamos limitar. Sí, lo podemos limitar. Es como que, a ver, es que en realidad la tecnología va mejorando, va cambiando y nosotros nos vamos dando cuenta que algunas cosas sí van generando daño, pero en el momento a veces creemos que no. Yo les comento que en cuanto a la tecnología médica, si ustedes se ponen a investigar, yo siempre los motivo a que investiguen todo lo que yo les digo porque todo lo van a encontrar. En cuanto a la tecnología médica, hace 50 o un poquito más, 70 años, se hablaba sobre la heroína y la heroína era pues la solución para todo. Todos, heroína. Mi hijo no puede dormir, heroína. Mi hijo tiene un resfrío, heroína. Mi hijo tiene esto. Se tomaba la heroína para todo, desde niños hasta grandes. Luego, la tecnología avanzó, hicieron investigaciones y nos dimos cuenta que la heroína no era buena. Entonces, hay cosas que nosotros podemos ver como inofensivas, pero nos están generando problemas. Y yo creo que el celular, la laptop, no es algo que yo
pueda ir en contra, porque muchos sabemos que sí genera problemas. Y no es que no toquen la computadora, que no toquen el celular, sino poner horarios, poner restricción, que ellos mismos aprendan a ponerse límites en el caso de los chicos. E inclusive el celular, ¿no? Quizá puede ir, esto que voy a decir vaya en contra de muchas personas, pero es algo cierto y es algo que espero los lleve a la reflexión y no los lleve a sentirse incómodos, porque más bien es eso lo que quiero que reflexionen. El celular, a muchas mamás las he escuchado, ¿no? Pero es que él es bien inteligente, él agarra el celular y entra a todos los videos, yo ni le he enseñado, y él es bien inteligente. Bueno, en realidad los inteligentes, bueno, los chicos lo son, los chicos son muy inteligentes, pero los reales, digamos así, ganadores con su inteligencia al crear el celular, son los creadores del celular, porque ellos hicieron que este celular sea tan fácil de manejar y se llama, e incluso se llama inteligencia intuitiva. O sea, con la intuición uno sabe cómo manejar el celular, cómo manejar la laptop. ¿Por qué? Porque eso era lo que querían. Querían que hasta un pequeño lo pudiera manejar, que pudiera cualquiera que agarrara el celular o agarrara el laptop, con un poquito de ver, de indagar, ya pudiera manejar el equipo bien. Entonces, han creado todo esto para mantenernos allí, pegados al celular, pegados a la laptop. Y somos nosotros los únicos que vamos a poder salir de eso. Tanto a nuestros hijos enseñarles a salir de eso como nosotros también. Porque de nada serviría que le digamos a los chicos, no estés en el celular y estemos así, no estés con el celular y estemos con el celular en la mano. No, pues ahí tenemos que hacer nosotros también fuerza y no evitar, ponernos límites nosotros para con ese ejemplo enseñarle a los chicos. Luego, la resolución de problemas. Muchas veces no hay una resolución de problemas. La vida constantemente es un estrés. Eso también les hablé en algún momento. Y las personas ahora creemos que el estrés es malo. No, el estrés es algo que lo vamos a encontrar y que no podemos evitar que nuestros hijos también lo tengan. Nuestros hijos también van a tener un estrés, pero ¿cuál es el problema del estrés cuando se convierte en distrés? El estrés que no se resuelve, me ponen tareas el lunes y la tengo que presentar el próximo lunes. Ahí hay un estrés, me pusieron tarea, hay un estrés. Es algo normal, porque tengo que preocuparme, tengo que ser responsable y hay un estrés. Pero ¿cuándo se convierten en distrés? Cuando este estrés, el día lunes no lo hago, el día martes no lo hago, pasa miércoles no lo hago, jueves, llega domingo y no lo hago. Todos esos días que no he hecho la tarea, he hecho que mi mente y mi cuerpo genere un estrés innecesario. A eso, a ese estrés innecesario se llama distrés, no estrés, distrés. Y ese distrés sí es dañino, porque es innecesario. Pudimos haber hecho la tarea el mismo lunes o el martes, y ya está, y se acabó, y tengo mis días felices. Pero no, los chicos esperan a última hora y nosotros permitimos eso. Entonces tenemos que ver cómo manejamos esto para que ellos tengan una mejor resolución de problemas. Esto es un ejemplo, pero la resolución de problemas es también variada y va a depender del problema y cómo lo resolvemos. Luego el tratamiento cognitivo. El tratamiento cognitivo es lo que les hablaba en un principio, el pensamiento. ¿Cómo cambiamos nuestro pensamiento? Hay maneras en las que podemos distraer, desde la respiración, que ahorita vamos a hacer eso. Luego tenemos también pensamientos distractivos que hacen que nuestro pensamiento constante ya no esté constante. Y hay otro donde hay todo un proceso para cambiar el pensamiento. Vamos a empezar con el pensamiento distractivo. Por ejemplo, yo estoy pensando lo que les dije hace un momento. Yo no lo pienso, pero vamos a suponer que lo pienso. Hace 15 años vengo pensando que va a haber terremoto, que va a haber terremoto. Pasa un carro, va a haber terremoto.
Entonces, cuando yo tengo este pensamiento de que va a haber terremoto, lo que hago es tener esta técnica distractiva. ¿En qué consiste? Es muy parecido al Tutti Frutti, si han jugado Tutti Frutti, donde se pone la A, por ejemplo, fruta. Y claro que en el Tutti Frutti hay más, pero vamos a poner solo la fruta. Arándanos, otro con A, no se me acuerdo ahorita, pero vamos pensando, justo eso es lo que hace que se distraiga. El pensar qué más, nos hace que nos motivemos a pensar, a buscar ese otro y no nos concentremos en ese pensamiento. Entonces, eso es muy importante. Y si no encontramos con la A, ya ahora con la B, ya ahora con la C, y vamos indagando sobre qué buscar. De repente hasta empezamos a buscar frutas con A para tener esa dinámica mucho más fácil. Entonces, ese pensamiento distractivo nos va a ayudar, nos ayuda. Yo lo llamo, bueno, tutti frutti o el abecedario. También algunas personas les he puesto así el abecedario. Lo pueden hacer con frutas, lo pueden hacer con nombres, lo pueden hacer con países, no pasa nada. Pero háganlo con uno solo y pasen por todo el abecedario. Países, A. Ahora lo pienso, ahora con B. Pienso uno, dos, tres, cuatro, los que sean necesarios o los que nos acordemos, ahora con C y así. Eso nos va a dar esa distracción de no mantenernos en ese pensamiento y no crear más aún una fantasía. Ahora, otro tratamiento cognitivo es el tratamiento de la respiración. Les voy a pedir a todos, que en su sitio cierren los ojos, que en su sitio cierren los ojos. Un momento, por favor. Déjalo oído más. Ya, que en su sitio cierren los ojos. Y ahora, yo voy a hacer el conteo. Ustedes van a inspirar primero y yo hago el conteo de 10. Luego, ustedes retienen el aire. También yo cuento hasta 10. Y luego sueltan el aire en 15. También yo hago el conteo. A ver, empecemos. Inspiren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retengan el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boten el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Respiren tranquilos. Esto se debe hacer 3 veces. Tiene un mecanismo biológico. Activa todo el sistema reticular ascendente y hace que la persona esté mucho más concentrada. Y trabajando con este tratamiento cognitivo y una buena respiración, hacemos que nuestro cerebro y nuestros pensamientos se modifiquen y trabajen muy bien. Así que es una buena opción para poder cambiar la parte de los pensamientos. Cognitivo es pensamientos, es todo nuestro mecanismo de cómo pensamos. Y las terapias específicas. Hay distintas otras terapias desde grupales, terapias de pareja, porque a veces la ansiedad se da por la pareja. Hay terapias pues aumentando nuestras personas vitaminas, disminuyendo nuestras personas tóxicas y así. Hay diferentes terapias que uno puede aplicar. Ahora tenemos la fitoterapia. En cuanto a la ansiedad, como es un proceso tan complejo, en realidad tratamos en la fitoterapia con múltiples objetivos y diferentes tratamientos. Uno de ellos, como hemos estado hablando de la microbiota, hemos estado hablando de la parte digestiva, entonces uno de ellos es la limpieza digestiva, porque si tenemos todo esto, toda esta parte de la microbiota contaminada, llena
de residuos, llena de azúcares o grasas que muchas veces se pegan en las paredes. Entonces, si tenemos todo esto, lo primero sería limpiar todo y recién después de ello hacer un tratamiento primero digestivo para reestructurar todo, para que todo ese daño se pueda reparar. Luego, un sistema estimuladora de la inmunología. ¿Por qué un inmunoestimulador? Porque la parte digestiva, si no ha estado bien, pues no ha habido un proceso hormonal y no ha habido un proceso de citoquinas, no ha habido un proceso adecuado. Al contrario, todo nuestro sistema inmunológico ha estado concentrado en la parte digestiva para reparar la parte digestiva. Y hemos estado bajos de defensa en todos los otros órganos. Entonces, si todos los otros órganos están bajitos de defensa, obviamente tenemos que estimular esa parte. La trofoterapia. La trofoterapia es la terapia en comidas. En vez de estar agregando o dando tónicos o dando extras, pues en la comida se puede aplicar. Pero no es le echo ajo acá, le echo esto acá, no. Hay una manera, hay una forma de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que uno vea, pues uno va recomendando. Si hay problema respiratorio agregado a esto, pues habrán cosas que se puedan dar y otras cosas que se tengan que restringir dentro de la comida. Y así. Los estimuladores del ánimo. La dosis y el tipo de estimulador va a depender de qué tipo de ansiedad tienen. Si tienen una ansiedad que es más física, pues puede resultar más un estimulador del ánimo como el cacao con aceite de coco, un poco de sal y por ahí el ganoderma, todo junto, puede ser un buen estimulador, pero no les he puesto la receta porque depende de ustedes, de qué tipo de ansiedad, cuánta ansiedad, el peso, si tienen otros factores de riesgo, de repente son hipertensos, hay diabetes o de repente la menopausia, o simplemente pues pueden ser vegetarianos y de repente hay un consumo muy bajo de algunas fibras, o todo se estudia para ver qué estimulador del ánimo, porque ese es uno, pero hay otro estimulador del ánimo que es para las personas que sobre todo no tienen el problema del cambio de emocionalidad, no tienen dolores constantes, su emocionalidad está bien, pero tienen un dolor constante. Entonces, esa persona que tiene solo un dolor constante, pero no el resto, no tiene taquicardia, eso no, sino solo el dolor, pero sí se determina que hay un proceso ansioso, hay un jugo verde. Y hay otro que sí es para la parte emocional. Y para la parte emocional ya es otro más complejo. Maca, con algunos frutos secos, como la almendra con maca, también se aplica el aceite de coco y un poquito de sal. Un poquitito. Se puede aplicar en todos estos también bueno, excepto en el verde, pero en los dos, en el primero y el tercero, se puede aplicar también la panela. La panela, que es el azúcar natural, sin ningún proceso adicional. Y las vitaminas y minerales si fuera necesario. Yo creo que ahora casi todos es necesario darles las vitaminas y los minerales por la desmineralización que existe de las carnes, por la desmineralización que existe de las carnes, de las aguas, porque justo porque las aguas no tienen minerales ni vitaminas, es que los animales tampoco la toman. ¿Por qué? Porque, bueno, lo explico rapidito. Antes los animalitos bebían pues el agua de los ríos y de ahí obtenían todos estos minerales y todas estas vitaminas. No quiere decir que no tengan, sí tienen, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque el agua que se les da ahora a los animales es agua potable. Y el agua potable, así como elimina todas las bacterias, elimina todos estos hongos y todo que son malos y que está bien que los elimine, también elimina minerales y también elimina vitaminas, sobre todo esta vitamina B que es tan importante como es el ácido fólico. Entonces, sí, ahorita casi todos
uno les toma una muestra y casi todos están bajitos o casi al ras de la normalidad, al ras hacia abajo de la normalidad en vitaminas y minerales. Por eso se está recomendando dar casi a todos los pacientes vitamina y minerales. Y bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, pueden hacerlo por el WhatsApp, por el chat, o de lo contrario pueden hacerlo por activar su audio y me lo dicen. Creo que la siguiente vez voy a poner algunas cositas para que me respondan. A ver si están atentos. O pregunto. No, no voy a preguntar. Pero si no hay más preguntas, en todo caso, siempre está aperturado. A ver, acá ya. Experiencia ánimo. Ya, factores de riesgo tenemos desde la hipertensión. ¿Te refieres a factores de riesgo que ocasionen o factores de riesgo como consecuencia? Que ocasionen, tenemos desde alteraciones neuronales, alteraciones del GABA, de la serotonina, todos esos son factores de riesgo que ya nos predisponen a una ansiedad. Por eso decía lo importante que es un neurólogo, ya que ellos sí determinan esos niveles. Eso es uno. También tenemos las enfermedades metabólicas. Una persona con diabetes no va a tener la misma digestión porque se vuelve más lenta su digestión, entonces no tiene la misma digestión que una persona que no tiene diabetes. Igual la hipertensión, porque los vasos también no llevan la sangre de la misma manera que una persona que no la tiene. Entonces, todas las enfermedades y agregadas, enfermedades que no son tan notorias, como las alteraciones de algunos neurotransmisores y algunas hormonas, van a ser factores de riesgo que contribuyan a la ansiedad. Aparte de eso, son los factores sociales, los factores familiares, que el maltrato, una vida con carencias, no solamente económicas, sino carencias de afecto, son las que más marcan, porque el dinero no, el niño ni lo siente muchas veces, pero el afecto sí se siente. Maltrato, bullying, todos esos son factores de riesgo para la ansiedad. Y factores de riesgo que, o sea, que ya surgen de la ansiedad, pues son las enfermedades, el TOC, en todos sus niveles, porque el TOC no es que haya algo específico, sino hay diferentes características de TOC. Aumenta las probabilidades de tener complicaciones en las enfermedades. Por ejemplo, un diabético que tiene ansiedad es muy probable que haga una neuropatía o que haga una gastropatía. Entonces, también ocasiona, es como un feedback, es como si un niñito viene y empuja a otro. El niñito no se queda tranquilo y viene y le empuja al que lo empujó. Y entonces siguen empujándose y sigue, es lo mismo. Es como que la ansiedad empujara a alguna enfermedad. Toquemos pues la diabetes. Y la diabetes empuja a la ansiedad. Y la ansiedad empuja y al final están que se empujan y empujan y empeorando la situación del paciente. Si tienen otra pregunta. Bueno, recomendarles. Ah, otra pregunta. Gracias también por la pregunta.
Si no hay más preguntas, pero sí les recomiendo que se cuiden en su alimentación. Ahora muchos médicos están hablando justo de la alimentación porque es lo mejor. Alimentación, reemplazar por pastillas, reemplazar por toda esta parte química que si ustedes estudian cada fármaco se van a dar cuenta que todos tienen contraindicaciones y todos tienen su parte mala. Entonces, no lleguemos a esa parte mala. A veces no nos damos cuenta y hay fármacos que consumimos y no nos hacen daño en el momento. No quiero decir cuáles, pero a los pacientes sí les digo eh, que en el momento lo tomamos por un dolor y decimos, ah, no pasa nada, porque mañana no te va a pasar nada. Pero de aquí a 3, 4 meses, muy probable que ya tu hígado esté un poquito congestionado. Y si lo tomas 2, 3 días, pues la congestión de tu hígado va a ser más. Y las alteraciones de tu tracto digestivo también. Entonces, hagamos investigación. Ahora Internet debe servir para eso, para investigar, para ver todos los estudios que hay y tomemos conciencia de estos cambios que tienen que darse. Y bueno, si tienen recomendaciones o si tienen alguna consulta, empiezo a atender ahora. He visto que me han preguntado, eso sí les voy a aclarar, que de lunes a viernes yo trabajo, entonces no les puedo contestar. Quisiera sí contestarles con mucho gusto, pero no puedo. Entonces, sábado me he tomado pues este día para desde las 5, 4, si es que me preguntan ahorita, les contesto. Y a partir de las 5 hasta las 12 de la noche estoy contestando todo mensaje que me digan, qué puedo hacer para esto y qué puedo hacer para el otro. Por ahí les recomendaré quizás que se hagan pruebas, tal vez no, y ahí conversaremos. Ahora, si yo por A o B no contesto hoy día, ya yo tomo mi dono. Pero mientras que no sea así, solo sábado voy a contestar todas las preguntas por WhatsApp. Todo lo que sea por WhatsApp les voy a contestar. Así que ha sido un gusto. Si no hay más preguntas, sí, ya no hay más preguntas. Me despido. Ha sido un gusto verlos otra vez y nos vemos la próxima semana. Ya les estaremos mandando mensajes. Y cualquier cosita ya saben, pregunten. Hasta luego.